días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a la unidad número 1. Bueno, vamos a detallar un poco más acerca de lo que es la introducción a la psicología de la discapacidad en los problemas sensoriales. Me presento, mucho gusto, mi nombre es Wilson Suárez Álvarez y voy a acompañarles en esta travesía de la unidad número 1. La introducción a la psicología de la discapacidad. ¿Cuáles son los fundamentos conceptuales que nos permiten entender lo que es la psicología de la discapacidad? Primero, tenemos un concepto integral de la discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la característica de la discapacidad no es propia del sujeto. El sujeto como tal es un individuo, ¿sí?, con una discapacidad. Y es el resultado de la interacción del individuo con el entorno. Es fundamental para entender los procesos de la discapacidad. Y el enfoque que nosotros queremos darle a la discapacidad es un enfoque desde el punto de vista biopsicosocial, teniendo los factores biológicos, psicológicos y sociales que afectan a la persona o al individuo, en este caso al niño. Desde una perspectiva docente, nosotros debemos presentar la psicología de la discapacidad desde una visión holística del estudiante, desde una visión completa, desde una visión de tratar de ayudar al estudiante, ¿sí?, reconociendo las capacidades y las potencialidades del mismo, no así los defectos o las limitaciones que tiene la persona. Es importante que desde este punto de vista enfaticemos en desarrollar la psicología, una correcta actuación hacia las personas, o sea, los niños o niñas que tienen algún grado de discapacidad o de dificultad en las materias del aprendizaje. Entonces, es por eso, y enfatizamos en las habilidades sobre las limitaciones. Entonces, es importante enfatizar este punto de vista desde la psicología de la discapacidad. ¿Qué también más es importante, no? Desde este punto de vista, nosotros tenemos varias dimensiones de la discapacidad y hay varias clasificaciones internacionales de la discapacidad. De acuerdo a la clasificación internacional de las deficiencias, discapacidades y minusvalía, y de acuerdo al Sistema Internacional de Funcionalidad SIP, que habla acerca del funcionamiento, la discapacidad y la salud. Es importante que dentro de estos aspectos o de estas clasificaciones, vemos a la discapacidad desde una deficiencia o la pérdida anomalía funcional, perdón, de la persona. Cuando tenemos una deficiencia visual, decimos que hay una pérdida o anomalía funcional, o una parte importante en la visión de la persona. Igual cuando tenemos una deficiencia motriz, hay una desbalance en la funcionalidad de la persona. También cuando hablamos de discapacidad, hablamos de la limitación en la actividad de la persona, ¿sí? Una discapacidad física, una discapacidad intelectual, hablamos de una limitación con respecto a la parte física, intelectual, psicosocial, entre otros. Cuando hablamos de una minusvalía, hablamos de una desventaja social resultante. Entonces, esto es como un término peyorativo, el término de minusvalía, ¿no? Darle menos valor a la persona por alguna de estas deficiencias o discapacidades. Es importante entenderlo desde este punto de vista. Entonces, hay estas dos premisas de las dimensiones en la clasificación internacional de la discapacidad. La primera fue cambiando de deficiencia de la parte de minusvalía a la parte de deficiencias o discapacidades. Y en el Sistema Internacional de Funcionalidad, el funcionamiento del ser humano desde el punto de vista de estructuras, órganos y funciones es importante para el restablecimiento de la parte de la discapacidad y de la parte de la salud integral de la persona, entendiendo desde la parte familiar, los contextos, las actividades y la participación del individuo dentro de la sociedad. Hace que se haya una clasificación internacional de funcionalidad y describiendo también la etiología que produce estos problemas de salud en las personas con discapacidad. Es importante también considerar que dentro de la psicología de la discapacidad, nosotros como docentes propendemos a los aspectos psicológicos y emocionales.
La dimensión psicológico-emocional, como la regulación emocional del niño, es importante. El manejo de las conductas desafiantes, producto de el hecho de la sobreprotección que puede haber en el hogar, también es importante tratar acá, ¿no? Las conductas desafiantes hacen que no haya un sistema o haya un sistema disruptivo en el aula, lo cual puede producir problemas a largo plazo en cuanto al rendimiento académico de estos niños. El desarrollo de la resiliencia, del hecho de seguir y persistir a pesar de las dificultades, es también importante trabajar dentro de los aspectos psicológicos y emocionales del niño. Los procesos de adaptación dentro de los aspectos de la psicología de la discapacidad juegan un papel importante porque nos permiten desarrollar la autoestima y la autoaceptación. La autoestima es la estima o el valor que él tiene sobre su persona, sobre sus valores, sobre sus principios o sobre las cosas que él puede desarrollar a lo largo del trayecto de su vida escolar. Y la autoaceptación es el hecho de aceptar sus discapacidades o sus limitaciones en este campo y potenciar sus habilidades. Entonces, la autoaceptación nos permite en estos procesos de adaptación y con su familia. Los mecanismos de defensa dentro de los procesos de adaptación son mecanismos que le permiten al niño estar siempre en los estados de alerta, tratar de hacer compensaciones muchas veces con respecto a situaciones que puede presentarse. Un ejemplo de un mecanismo de defensa es que un chico con problemas visuales, con dificultades en la orientación y la movilidad, tiene un buen lenguaje verbal, tiene un buen lenguaje de acuerdo al desarrollo verbal casi similar al de un niño sin una deficiencia o una discapacidad visual. Entonces, un mecanismo de defensa es el hecho de que él puede ser una persona muy verborreica, muy ecolálica, sí, como sistema de defensa o de mecanismo de defensa ante las deficiencias de su problema visual. Y las estrategias de afrontamiento son importantes. Desarrollar estas estrategias de afrontamiento, de afrontar lo que es su problema en la discapacidad, de afrontar las limitaciones y las barreras que pueden existir dentro de este campo a nivel educativo. Ya. También nosotros dentro del campo de esto necesitamos la intervención y el apoyo. La construcción de un vínculo terapéutico, educativo, psicopedagógico es importante para generar empatía y comprensión. La empatía es el hecho de ponerse en los zapatos de la otra persona. Si bien es cierto, esto es muy difícil ponernos tal vez en el zapato del niño, pero sí es importante a veces entender las conductas, los comportamientos que tiene este niño con respecto a su discapacidad y en el entorno muy desafiante que es el entorno escolar. La relación de apoyo también es importante, el trabajo mancomunado entre los docentes, terapeutas y la familia, sí, entre la unidad educativa para poder ayudarle a este niño al desarrollo normal de sus capacidades. La comunicación efectiva, el desarrollar vínculos de comunicación efectiva nos permite el hecho de entender y desarrollar estrategias y métodos para apoyar a estos niños. Las estrategias de intervención son el desarrollo de habilidades adaptativas. Las conceptuales, las prácticas, también son importantes las habilidades para el desarrollo de estas habilidades. El fortalecimiento de las redes de apoyo, quiere decir, con las instituciones u organismos que pueden ayudar a estas personas. Hay la organización para ciegos, la organización para personas no videntes, perdón, la organización para personas con dificultades del habla también hay. Entonces, esto es importante dentro de estos aspectos, el desarrollo de las redes de apoyo para poder ayudar a estos niños con estas dificultades o discapacidades. Y la promoción de la autonomía. Siempre es importante el desarrollo de la autonomía de estos niños en todos los campos y el desarrollo de todas las habilidades y destrezas que él puede adquirir. Es importante siempre darle esa promoción a la autonomía, la participación social dentro de estos campos es fundamental. ¿Cuáles son nuestros objetivos y desafíos en cuanto a la psicología de la discapacidad? Las metas principales que nosotros como docentes debemos propender o debemos tratar de conseguir con ellos es mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros niños
con y sin deficiencia, entonces, o con o sin discapacidad, o con o sin necesidades educativas específicas. Desarrollar más aún en ellos las potencialidades, ¿sí? Que ellos tienen dentro de sí. Fomentar la inclusión social, la participación dentro de los entornos educativos y fuera de los entornos educativos, como decíamos anteriormente, es básico y fundamental para un desarrollo óptimo y normal dentro de la sociedad. Y los desafíos en el campo actual es la eliminación de las barreras, tanto de las barreras arquitectónicas como de las barreras actitudinales, de las actitudes de las personas, de los comportamientos de la sociedad. Es importante adaptación del entorno educativo para estos niños. Es importante hacer una relación o hacer una adaptación óptima para que ellos se sientan incluidos dentro del campo educativo. Tratamos de hacer esto dentro de la promoción del desarrollo de la inclusión o de la educación inclusiva y la promoción de la participación activa de estos niños en todos los campos que requieren ayuda a estos niños. También es importante dar esta promoción y esta participación. Para comenzar un poco, vamos a hablar un poco acerca de los problemas sensoriales. Y dentro de este aspecto podemos centrarnos en los órganos sensoriales. ¿Cuáles son? Para analizar un poco los problemas sensoriales. Y decimos que los órganos sensoriales cumplen un papel muy importante dentro del desarrollo global de toda la persona. Debido a que nos ayudan a recibir la información del interior, del exterior, hasta llevarlo a nuestro interior, por medio de nuestros sentidos. Entonces, esto es importante, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros vemos, olemos, sentimos es información traída desde el exterior y llevada a nuestro cerebro, ¿sí? En forma de impulsos nerviosos. Esto se procesa en nuestro cerebro, ¿no es cierto? Toda esta información que nosotros tenemos, la información visual, la información táctil, auditiva, olfativa, y la kinestésica se procesa en nuestro cerebro y se envía una respuesta a estos estímulos que nosotros percibimos de la manera sensorial. Además, estos órganos nos ayudan a relacionar y discriminar ciertos elementos, pudiendo a su vez actuar de manera separada o conjunta, pero siempre con el mismo propósito, que es la recolección de la información, de la mayor información posible, ¿sí? A veces es importante que el cerebro organice y procese esta información y discrimina ciertas información que son información o basura o no necesaria para el desarrollo de la actividad que estamos realizando. Por ejemplo, si nosotros utilizamos el sentido de la vista para concentrarnos la atención y la concentración, ¿sí? La atención sostenida, y existe ruido o bulla alrededor y tenemos que estudiar, estos procesos de discriminación hace que nosotros obviemos, ¿no es cierto?, este estímulo auditivo, este ruido, y nos centremos en la parte del estímulo sensorial visual, que es importante cómo entra la información. Entonces, nosotros, nuestra información, la información vemos aquí que ingresa a través del sentido de la vista, se procesa a través de nuestro cerebro, baja la información, se integra, llega la información, se integra en nuestro cerebro, se recibe el procesamiento sensorial y damos una respuesta motora, ¿no es cierto?, a, a la parte sensitiva. Entonces, ingresa el estímulo sensorial y produce un procesamiento en nuestro cerebro, una recolección de la información, una integración de la información y podemos dar una respuesta adecuada de tipo motor, si es el caso o se lo necesita. En cuanto a la parte de los órganos de los sentidos, tenemos el sentido visual. ¿Qué es el sentido visual? Según Loss y Metrel en el 2007, la vista se considera muchas veces como el sentido más importante de la percepción del ser humano. Los ojos nos sirven para identificar los objetos, las personas y el ambiente que nos rodea, desde diversos puntos de vista y diferentes distancias. Entonces aquí tenemos el campo de la campimetría, que son el campo visual y la agudeza visual, que nos sirve dentro del sentido visual, ¿no es cierto? A través de este sentido visual, nosotros podemos diferenciar colores, formas y los movimientos. Y el sentido visual es el primer sentido que nosotros, independiente del tacto, que desarrollamos, o el segundo sentido que desarrollamos en el niño, ¿cierto? En las primeras etapas del desarrollo.
El sentido táctil, que es uno de los más importantes también dentro de los sentidos, es el receptor sensorial más amplio del organismo, de la persona, ya que se desarrolla por todas sus áreas. Su función es enviar señales al cerebro y a la médula, relacionadas con las sensaciones de presión, temperatura, dolor, entre otras. La sensibilidad táctil del niño aparece desde muy temprana edad, a partir del nacimiento, ¿no es cierto? El hecho de que el niño manipula, que agarra el seno de su madre para beber la leche, y el hecho de que el niño recibe esta información, todo lo que el niño recibe a través de la parte táctil es una información muy valiosa para el desarrollo normal del niño. El recién nacido, por lo general, explora la mayoría de los objetos con su boca. Es siempre su lugar preferido, donde se lleva todo lo que desea explorar. Y vemos, ¿no?, que tiene varios receptores sensitivos, como los receptores de Golgi, Patini, Ruffini. Entonces, estos son receptores de temperatura, dolor, presión, que hace que esta información llegue, ¿no es cierto?, y se procese en la corteza sensorial de nuestro cerebro, exclusivamente alrededor del tálamo. El sentido del olfato. Este sentido permite percibir los olores. El sentido humano del olfato es más sensible que el del gusto. La estructura olfativa tiende a deteriorarse con edad. Por ello, los niños suelen distinguir más olores que los adultos. Al principio, los órganos del olfato es la nariz con los nervios olfatorios, ya que el principal órgano, perdón, del olfato es la nariz, como vemos, con sus receptores o nervios olfatorios, ya que esto es importante a la hora de diferenciar el gusto de las sustancias que se encuentran dentro de la boca. Es decir, muchas sensaciones que se perciben como sensaciones gustativas tienen su origen en realidad en el sentido del olfato. Sí. Entonces, a veces comparten dentro del sistema nervioso central, dentro de la parte de la corteza cerebral, muchas veces un campo muy estrecho entre el sentido del gusto y el sentido del olfato. Sentido gustativo o sentido del gusto. Para Antoraz y Villalba, es el sentido a través del cual se detectan las moléculas químicas que se entran en contacto con el agua de la saliva. Estos receptores se estimulan por productos químicos en disolución dentro de la boca, aunque la mayor parte de los sentidos del gusto se encuentran en la lengua y son llamadas las papilas gustativas, ¿no es cierto? Aquí nosotros podemos encontrar 4 sabores básicos, como son el salado, el dulce, el ácido y el amargo. Sí, cada una de estas papilas gustativas, como ustedes podrán observar, existen, ¿no es cierto?, ciertos receptores dentro de las papilas que hacen que las sustancias químicas que nosotros percibimos dentro de nuestra lengua, mezclados con nuestra saliva, lleguen a cada uno de estos receptores y podemos sentir los diferentes sabores que existen, los básicos, ¿no? Pero esta en combinación con otros factores como la temperatura, el tacto y el olor, pueden provocar más variedad de sabores, ya que en la lengua se distinguen zonas que son más sensibles a un sabor que a otro. Entonces, también podemos combinar, ¿no? Y el calor, la temperatura, como dicen, el tacto y el olor, pueden hacer que haya una combinación de sabores y una detección diferente de los sabores en cada una de nuestras papilas gustativas, ¿no es cierto? Ya. El sentido auditivo. El oído es el órgano que antes se comienza a utilizar en el ser humano. Desde el vientre materno, el feto ya es capaz de oír sonidos del exterior. De igual manera, es el encargado de percibir las ondas sonoras para poder enviarlas al cerebro. No solo tiene esta función, sino que además aloja el sentido kinestésico, el equilibrio. Se podría decir que nuestro órgano auditivo puede discriminar una cantidad de volumen, duración del sonido, detección de dónde procede y la frecuencia del mismo, ya que es la más importante de la percepción y además está muy relacionada con el equilibrio. Entonces el oído y el equilibrio están muy relacionados. Dentro del oído interno, externo y medio son importantes estos para el equilibrio normal. Cuando una persona o cuando un niño tiene una falla auditiva considerable, también vamos a observar si el niño comienza con desde las primeras etapas del desarrollo, cuando comienza a ponerse de pie, un desequilibrio anormal dentro del aspecto
o del caminar. Entonces es importante el analizar y el desarrollar este sentido para poder también relacionar con el sentido kinestésico del equilibrio. El sentido kinestésico, que es la capacidad del infante de percibir la posición de las partes del propio cuerpo, quietas y en movimiento. Entonces ahí tenemos el sentido kinestésico estático y el sentido kinestésico dinámico, ¿no? El niño tendrá que identificar en su modelo espacial corporal el punto en el que en que es tocado táctilmente. También es importante dentro de este aspecto cuando nosotros hacemos una discriminación táctil de dos puntos, cómo el niño percibe, ¿no es cierto?, estas sensaciones o estos movimientos del ser humano o de su exterior, y podemos controlar también el tronco, podemos controlar también nuestra postura. Sentido kinestésico nos ayuda a controlar estos aspectos importantes para el desarrollo educativo también. Los tres sentidos sensoriales que se integran o de integración son el sistema vestibular, el sistema propioceptivo y el sistema interoceptivo. El sistema vestibular proporciona el sentido de equilibrio, orientación de la cabeza en el espacio. El sistema propioceptivo es el sistema sensorial que proporciona información sobre la posición, el movimiento de los músculos del cuerpo. Entonces, cómo estamos sentados, cómo estamos parados, ¿no? Entonces, estos sistemas, estos tres sistemas se conectan para relacionar un sistema sensorial integrado, ¿no? El sistema interoceptivo, que proporciona la información sobre los otros sentidos del cuerpo, como el hambre, sed, cansancio. Y a continuación se mencionan algunos factores que afectan el desarrollo del niño, ¿no es cierto? Cuando existe una afectación en cuanto a esta situación de los propioceptivos e interoceptivos, vemos dificultades en la motricidad, en el movimiento, en la posición del niño en el espacio y dentro de la parte corporal. Clasificación general de los problemas sensoriales. Para hacer una clasificación general tenemos que saber la etiología. La etiología de los problemas sensoriales podría ser o puede ser congénitas o hereditarias. Generalmente estas son detectadas durante el primer año de vida. También hay las adquiridas, que son las mismas que se dividen en infecciosas y traumáticas. Las infecciosas son las que se han adquirido antes o después del nacimiento, y las traumáticas producidas por golpes o accidentes, eh, entre otras, ¿no? Durante el parto. Los principales trastornos sensoriales dentro de la clasificación general de los trastornos dicen que entre el 5% y el 16% de los niños y niñas en edad escolar presentan un trastorno del procesamiento sensorial. Es decir, que los niños presentan dificultades para interpretar y organizar la información captada por los diferentes sentidos. El cerebro procesa la información que recibe de los sentidos de un modo diferente al de la mayoría de los casos. Se produce una hipersensibilidad en algunos de los sentidos, entonces un niño con trastornos del procesamiento sensorial será sensible a determinadas texturas, olores, sabores, colores o sonidos. Entonces, cuando existen estos problemas sensoriales en cualquier ámbito, táctil, auditivo, propioceptivo, entonces puede haber esta hipersensibilidad, ¿sí?, a diferentes texturas, olores, sabores, como vemos, ¿no es cierto? Dependiendo de dónde se va ubicando o dónde va habiendo esta dificultad sensorial. Es importante aclarar que este trastorno se encuentra muy asociado a personas que tienen el trastorno del procesamiento sensorial, está muy asociado a personas que tienen el trastorno del espectro autista. Así que entre el 60 y el 90% de niños con autismo, decíamos del 50 al 80% en las anteriores diapositivas, padece algún tipo de trastorno del procesamiento sensorial. Aunque no todas las personas con trastornos del procesamiento sensorial tienen autismo, ¿sí? A veces se confunden estos dos términos y son un poco diferentes. Entonces, cuando existen estas dificultades en el trastorno del procesamiento sensorial, como vemos, puede haber hipersensibilidad en la diapositiva al ruido, puede haber una hipersensibilidad a la parte de las texturas, como vemos en el segundo gráfico que estoy señalando. En el tercero puede haber una hipersensibilidad a nivel táctil, y en el otro puede haber una hipersensibilidad a nivel visual. Entonces el niño con estos trastornos del procesamiento sensorial no sabe
qué es lo que ocurre o cómo procesar o cómo organizar esta información que les llega desde el exterior hacia su cerebro. ¿Cuáles son los síntomas característicos de las personas con trastornos o los niños con trastornos de procesamiento sensorial? Como vimos en las diapositivas anteriores, es la hipersensibilidad. Estos niños tienen hipersensibilidad a las telas o texturas rugosas o ásperas, a sonidos, también pueden ser sonidos fuertes, sonidos agudos o sonidos graves. En la parte visual, a colores vivos o colores muy fuertes, también como el rojo y el azul. A gusto, en el gusto pueden tener diferentes problemas al nivel de saborear o probar algunos alimentos, que esto es importante saberlo. En la parte vestibular, ellos necesitan mucha información o su cerebro no se ubica en una buena posición porque no recibe una correcta información y constantemente buscan en la parte vestibular mover su cabeza para recibir esta información del entorno. Y en la parte propioceptiva, la posición en la que se encuentra su propio cuerpo con respecto a su entorno, a su espacio, a veces también se encuentra alterada. Es por esto que estos niños con trastornos del procesamiento sensorial muchas veces vemos que son niños que caminan en puntillas, ¿no? Dentro de la clasificación, nosotros tenemos los tipos del sistema sensorial afectados. Por los tipos del sistema sensorial afectados, tenemos alteraciones que se pueden clasificar en función del procesamiento sensorial. Como ya vimos, ¿no es cierto? Las afectaciones a los sentidos pueden ser la parte visual, auditiva, táctil, pero en las alteraciones del procesamiento sensorial propiamente dicho, de la recepción de la información en el cerebro, tenemos que son alteraciones en los órganos receptores y transmisores, el receptor de la información y en el transmisor de la información. Si existe algún tipo de dificultad en el ojo o en el oído, etcétera, los estímulos provenientes del medio externo no podrán ser percibidos y transmitidos correctamente, pudiendo existir así dificultades en qué áreas del procesamiento sensorial. Cuando existe una deficiencia de nivel auditivo. La audición normal nos ayuda a todas las personas que tengamos una adquisición correcta del lenguaje. Cuando niños tienen dificultades o una deficiencia auditiva, van a tener una dificultad en la adquisición del lenguaje, por lo que la deficiencia auditiva lleva a una consecuencia en el desarrollo del habla, del lenguaje y la comunicación en sí. La gravedad de esta dependerá de la intensidad de la pérdida auditiva, de la localización de la lesión. Puede ser esta en el oído externo, en el oído o en el oído medio. Y en el momento de que apareció el déficit auditivo. ¿Por qué es importante saber la aparición del déficit auditivo? Sí, la aparición del déficit auditivo está en las primeras etapas del desarrollo del niño, de los 0 a los 2 años. Este niño se le va a dificultar el hecho de la comunicación y el habla. Si el niño se desarrolla esta deficiencia auditiva a partir de los 2 años, el niño va a poder leer los labios, entender ciertas palabras, porque el niño comenzó a adquirir o comenzó a desarrollar la adquisición del lenguaje comprensivo y el lenguaje expresivo. Entonces es muy diferente y esto se afecta en gran medida o podemos ver esta afectación de acuerdo al grado de afectación que este produce y también a cuándo apareció el déficit auditivo dentro de estos niños. La discapacidad táctil. Las personas o los niños pueden presentar hipersensibilidad o hiposensibilidad táctil frente al contacto a través de diferentes texturas, que puede haber una discriminación, una dificultad para discriminar los estímulos provenientes del medio. A veces estas personas no son o no tienen esta discriminación, estos receptores nerviosos que les decíamos, están afectados. Entonces puede haber dificultades para sentir las temperaturas frías o muy calientes, dolor, entre otras. De igual manera, puede existir dificultades en manipular materiales, así como también la realización correcta de las actividades en la vida diaria, vestirse, comer, alimentarse, entre otras. ¿Esto qué es lo que producen ellos? Una inestabilidad emocional y una inestabilidad en la parte de la relación con los demás.
Es importante que esto sea tratado y analizado porque la hipersensibilidad hace que el niño no acepte, por ejemplo, abrazos, la parte de las relaciones sociales se ve muy afectada en este aspecto. O cuando el niño tiene una hiposensibilidad, a veces se confunde porque el niño tiende mucho a hacer movimientos muy bruscos o fuertes para tener esta sensación táctil correcta, ¿no? Es importante también, hablamos de la discapacidad visual dentro de este aspecto, que consiste en afectación de mayor o menor grado o a su vez en la pérdida total de la vista. Esta trae muchas consecuencias sobre el desarrollo de la persona, pues necesita de medios alternativos para obtener información que no puede conseguir por el medio de la vista. ¿Sí? Generalmente decimos que el sentido de la vista adquiere una importancia fundamental porque del 60 al 80% de la información recibida en los primeros años de nuestro desarrollo es a través de la vista. Entonces, generalmente estos sujetos utilizan los restos de sus sentidos para adquirir este aprendizaje y por esto este aprendizaje muchas veces es un poco más lento que el de una persona que tiene una visión normal. Les cuesta mucho la parte de la orientación y la movilización también dentro de estos aspectos. Entonces es importante comenzar a trabajar estos aspectos. Las deficiencias olfativas. Esta se limita a la relación con el ambiente, ya que no se puede percibir el olor de las flores, alimentos, etc. Además, se puede incidir en situaciones de peligro. Por ejemplo, una persona o un niño no podría percibir el olor del humo o del gas, poniendo en riesgo también así la vida de ellos. Entonces, es importante que la deficiencia olfativa se relaciona mucho con estos sistemas de alerta para la sobrevivencia o la preservación de la vida, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de estas personas? Cuando existen afectaciones en el desarrollo motor, de acuerdo al nivel de maduración neurológica, si existen estas afectaciones, puede haber una afectación del niño puede para aprender habilidades motoras. En la parte sensitiva es diferente también, ya vamos a explicarles muy bien. Atencionales, cognitivas, de aprendizaje, que puede ser de manera duradera, ¿no? En la parte nutricional y fisiológica también se puede haber una afectación del funcionamiento cerebral, por ende también existen dificultades en atención, concentración, desarrollo de las conexiones entre las células nerviosas que estas nos van a permitir el avance de las habilidades para pensar, ¿sí? También la sobreprotección no permite que existan las vivencias y repercute en la personalidad y madurez. Vamos a hablar un poco de esto. Cuando existe afectación en la parte motriz es porque ha habido también una afectación en la parte sensorial. Tenemos aquí la pirámide del aprendizaje de la organización de William y Schellenberger, donde dice que en las primeras etapas de nuestro desarrollo vemos que se desarrolla el sistema nervioso central. Dentro de la primera parte, el sistema sensorial de nivel uno, donde nosotros tenemos varios sentidos que se desarrollan en las primeras etapas del desarrollo o son las más importantes dentro de la primera etapa del desarrollo, de acuerdo a Jean Piaget, sensorio-motoras. Por eso explicamos un poco la parte motriz. Y aquí tenemos el sistema táctil en la primera etapa, en la primera base de la pirámide, el sistema vestibular, el sistema propioceptivo. Dentro de estos sentidos, aquí desarrollamos también nuestros órganos de los sentidos, como son el olfato, la visión, la audición y el gusto. ¿Sí? Si nosotros no tenemos una buena base en el sistema sensorial perceptivo, en el primer nivel, va a haber una dificultad en el desarrollo perceptivo motor, que es el nivel 2 de aprendizaje o del desarrollo. Entonces, si no existe una buena base, eh, no va a haber una buena seguridad postural en el niño, va a haber una mala coordinación e integración bilateral, ¿sí? El niño va a tener dificultades de la organización bilateral, una el planeamiento motor puede ser un poco más deficitario o lento si no existe una buena base sensorial. También el esquema corporal se ve afectado dentro de este aspecto y la maduración de la integración refleja el hecho de que el niño pueda reaccionar de manera refleja a ciertos estímulos o a ciertas dificultades. Por ejemplo, cuando se va a caer, el hecho de poner sus manos es una actividad de maduración de integración refleja. Lo ponemos por reflejo o por instinto, como lo decimos normalmente. Y las habilidades de discriminación sensorial, como decían las afectaciones a nivel de la parte
de quitar la mano cuando hay frío, calor o temperatura también se ve afectado si no existe un buen desarrollo o una buena base de acuerdo a la pirámide de la organización del aprendizaje. Cuando nosotros avanzamos y existe un buen control, un buen desarrollo, también podemos observar un desarrollo perceptivo motor, con donde vemos la coordinación ojo-mano, el control motor ocular o oculomotor y los ajustes posturales también son importantes. El niño va desarrollando ya posturas que le permiten el desarrollo de fuerza, la motricidad, ¿sí? Y la flexibilidad y la elasticidad de su cuerpo, que es importante. Las habilidades auditivas y de lenguaje también en el desarrollo perceptivo motor de nivel 3. La percepción visoespacial del cuerpo, como el niño se ubica dentro de sí mismo, la ubicación de su cuerpo en el entorno es importante. Las funciones de atención y concentración, muy importantes para las nociones básicas o el desarrollo de las nociones básicas del niño, que son importantes. Y así se desarrolla, desarrollando el nivel 1 del sistema sensorial, el nivel 2 del desarrollo perceptivo motor, el nivel 3 del desarrollo perceptivo motor propiamente desarrollado. Vamos a la parte del intelecto y cognición, que está en el nivel 4. Aquí tenemos actividades de la vida diaria, la conducta, como veíamos en la introducción de la psicología de la discapacidad. Si el niño no tiene un buen desarrollo, va a tener estos problemas también a nivel de la pirámide, ¿no? Y los aprendizajes de tipo académico. Entonces, es por eso fundamental el desarrollo de los niños en estos aspectos. El desarrollo sensorial, decimos que es el comienzo del desarrollo cognitivo-motor, como estamos viendo, ¿no es cierto? De acuerdo a la pirámide. A partir de las sensaciones y las percepciones se van formando los procesos superiores del conocimiento, la inteligencia y el lenguaje que también vemos ahí. Las sensaciones y las percepciones nos sirven para contactar con el entorno a través de nuestros órganos de los sentidos. Cada especie se interesa por unos estímulos del medio en el que se desenvuelve. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, entre más estímulos se le dé al niño, entre más información llegue en las primeras etapas, el niño va a tener un aprendizaje académico correcto. La deprivación sensorial, el hecho de no tener una buena estimulación sensorial, hace que el niño desarrolle ciertas dificultades para el aprendizaje correcto a nivel académico. Muchas gracias. Bueno, estimados estudiantes, en esta unidad 1 vamos a dejarles algunas tareas para desarrollar, considerando también una explicación breve. Como parte final del desarrollo de la unidad, de las unidades 1, 2 y 3, va a haber un estudio de caso, ¿sí? El cual vamos a desarrollar de acuerdo a todo lo aprendido en estas unidades. En esta unidad número 1 hablamos de la psicología de la discapacidad y problemas sensitivos. La unidad 2 va a tender a hablar de la psicología de la discapacidad en problemas motores y la unidad 3 las necesidades educativas. Con respecto a este tema, vamos a ir planteando un estudio de caso para que ustedes vayan resolviendo a lo largo de estas 3 unidades y podamos, con toda la información necesaria, poder hacer una adaptación de acuerdo a las dificultades sensoriales o de dificultades motoras que pueden tener los niños en su desarrollo normal. Muchas gracias y nos vemos en unidad número 2.